Hacedores del cambio, seguimos nuestro programa con una fantástica invitada, Ana Travadelo, perdón, Ana Travadelo, Trabadelo, todo el mundo se traba al decirlo porque si no, no sí, lo están diciendo bien. pero no, ya lo dije bien, Travadelo, presentadora de televisión canaria, y hoy la hemos invitado a nuestro programa porque nos va a hablar de enfermedades crónicas en general y en concreto de la diabetes. Y bueno, vamos a ver cómo aborda ella esta situación, que además se puede generalizar en todas aquellas enfermedades que tienen esta problemática, ¿no? Que es, tengo la tensión alta, y bueno, no es lo mismo, evidentemente, pero bueno, también hay que tener unos cuidados, unas pastillitas y tal, ¿no? Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito, aquí en nuestro programa Hacedores del Cambio. Y bueno, cuéntanos un poquito antes de hablar específicamente de el tema de la diabetes y cómo abordar este tipo de enfermedades. Cuéntanos un poquito de ti. Háblanos ese pequeño elevator pitch sobre ti, un poquito tu trayectoria y cómo has llegado aquí en este momento. Vale, bueno, a ver, empezando por la diabetes, porque la diabetes llega antes que todo lo demás, es una enfermedad crónica, como bien dices, que su manejo, su control o no sé, o la mejor manera de llevarlo, por así decirlo, porque al final la palabra control tampoco me gusta, consiste en tener todas las herramientas posibles, ¿no? Que parten del conocimiento de uno mismo, porque hay cuidados que son específicos a uno mismo, ¿no? Siempre decimos que la diabetes es de todo menos 2 más 2 son 4, porque un día comes una cosa y te afecta de una forma, o la propia insulina que te aplicas para cubrir esos alimentos te afecta de una forma y al otro día no. Y luego dentro de lo que es el cuidado de la diabetes afecta a todo, ¿no? No solo es que los factores puedan afectar de formas diferentes, es que todos los factores afectan, ¿no? El calor te puede afectar de forma que te eleve la glucemia, como te puede afectar para bajártela. El ejercicio, según el tipo de ejercicio que sea, pues afecta de una forma o afecta de otra. Bueno, pero Las antes de entrar en emociones, profundidad de eso, coméntanos un poquito cuándo te das cuenta o cuándo se detecta que tiene diabetes. ¿En qué momento y cómo y por qué, no? ¿vale? Yo soy diagnosticada con 8 años. Empecé a bajar muchísimo de peso, estaba muy cansada, siempre tenía mucha hambre, muchísima sed. Me acuerdo que llegaba a mi casa desesperada de la sed que tenía tanta sed, tanta ganas de ir a hacer pipi, que cuando llegaba a mi casa no sabía a qué habitación ir primero, porque era desesperación. He pedido agua, por favor, en los bares, porque no podía con la sed. La verdad que fue una situación que realmente era desesperante, hasta que por fin, bueno, dieron con el diagnóstico. Y claro, por lo que te contaba todo este lío de los síntomas, de las Eso. causas, de a Habla, lo que habla un te lleva, poquito de porque... síntomas para que alguna persona que nos esté escuchando pueda identificar en sí misma Ujú, o a lo mejor en un hijo, una hija que son pequeñitos y todavía no saben no sé qué, un poquito esos síntomas que creo que son bastante clarificadores acerca de que hay que sí. analizar, llegado el caso, si realmente hay diabetes o no. Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito más de los síntomas, que creo que es importante. A ver, las pistas más evidentes para uno imaginarse que está ante un debut diabético es visión borrosa porque se acumula la glucosa en la sangre y entonces nos acaba obstruyendo las arterias, ¿no? De manera aguda en ese momento del debut y hace que veas borroso. También tenemos muchísima sed. ¿Por qué? Porque el organismo, como vía de escape de toda esa glucosa que le sobra y no sabe qué hacer con ella, intenta eliminarla por la orina. Entonces estás constantemente yendo al baño. Del mismo modo, tienes muchísima sed, porque date cuenta que tu sangre es como si fuese almíbar. Entonces, claro, lógicamente tienes muchísima sed, que es la que luego puedes orinar para expulsar como vía alternativa esa glucemia, esa glucosa, ¿no? Estás muy cansado porque es agotador tener esas glucemias tan altas y tienes muchísima hambre. Pero a pesar de que tienes muchísima hambre y comes muchísimo más, adelgazas. ¿Por qué? Porque al no existir insulina en tu cuerpo, las células no pueden proveerse de lo que tú comes, porque la insulina es la llave que hace que esa glucosa que tú consumes, que está dentro de cada uno de los alimentos que consumes y se utilizan como energía, al no existir la llave, es como que esa energía se queda en la sangre, entonces el cuerpo no se puede alimentar. ¿Qué hace? Te come a ti.
empieza a comerte a ti literalmente, y por eso se produce una bajada de peso tan exagerada y tan repentina. Entonces, después Fíjate que del... nunca había entendido el proceso de la diabetes, ¿no? O sea, el planteamiento es que como no se genera insulina, el cuerpo no puede asumir los nutrientes y la glucosa, etcétera, Exacto. permanece en la sangre, se sale a través de la orina porque el cuerpo considera que es un exceso de ese producto que no puede Es un asimilar. tóxico, de hecho. Claro, en exceso, claro. Y entonces, como hay una rueda ahí de vicio, ¿no? De vicio, ¿no? Un círculo ¿Sí? vicioso, ¿no? O Un sea que, círculo vicioso. sí, por ejemplo, la rueda de vicio, madre mía, cómo sonó eso, ¿no? Es otra cosa, Claro. Carlos. Un círculo vicioso en el que el cuerpo pide comer, come, no puede asimilar esos nutrientes, el cuerpo, por así decirlo, se queda con hambre, tira de las reservas que tiene el propio cuerpo, con lo cual te vas adelgazando a pesar de que sigues comiendo y sigues bebiendo, ¿no? Que es un poco la contradicción, ¿no? Que comes mucho, pero estás Sí. adelgazando, no adelgazas, ¿no? La Claro, de familia, hecho, sí, perdona, Carlos, de hecho de aquí viene el famoso trastorno alimentario que se llama diabulimia, que consiste en que muchas personas, yo sufrí ese trastorno, muchas personas lo sufren y no lo saben, buscan la pérdida de peso no poniéndose la insulina porque saben que si no hay insulina va a haber una bajada de peso. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias que son catastróficas que yo te puedo describir, pero es verdad que mucha gente, sobre todo adolescentes, caen en esa trampa. claro, una trampa, como tú bien dices, ¿no? Porque al final no deja de ser una situación anómala para el cuerpo, Claro, utilizada de forma incorrecta para obtener un supuesto beneficio, que no lo es, evidentemente, que no lo es. de ese adelgazar, ¿no? En exceso, ¿no? Porque entiendo que además esto se va buscando como los límites, ¿no? De estar adelgazando cada vez más delgada, ¿no? Claro, como todo trastorno, al final lo último que se busca es el equilibrio. De hecho, nadie que no esté en un trastorno se agrede de esa forma por buscar un cambio físico, ¿no? Y de hecho las consecuencias son terribles, como te puedo decir, que en mi caso particular yo no tengo vista por este ojo, tengo insuficiencia renal crónica, o sea, estoy en prediálisis desde hace años. Y bueno, las consecuencias psicológicas que derivan de esos problemas con los que antes no contabas, que encima te hacen reafirmarte en la idea absurda de que la vida es injusta y te está tratando mal, ¿no? Cuando en realidad lo estás propiciando tú sin darte cuenta de esas aberraciones que estás cometiendo, ¿no? Pues es un trastorno, no es que uno sea un imprudente, es que uno está viviendo un Trastorno, trastorno. evidentemente, que hay que tratar. Te lo detectan en la diabetes con 8 años, entiende, porque tu familia vio que había algo raro, ¿no? Algo distinto en ti, vamos a decirlo así, ¿no? Y fueron al médico, entiendo, una analítica o cualquier proceso, y ahí se detectó el tema. Cuéntanos un poquito cómo fue esa detección. Sí, en mi caso fue así. Mi madre empezó a ver esa bajada de peso tan brusca, mis síntomas físicos, además de la bajada de peso, como esto que te digo, la desesperación por ir al baño, por beber agua, la cara de cansada, ¿no? Ya se me veían las costillas. Caramba. Y, y mi madre dijo, bueno, vamos a llevarla al médico a ver qué es lo que le está pasando. Lo primero que me hicieron, gracias a Dios, muchos niños no tienen esa suerte, no se lo hacen lo primero, pero lo primero que me hicieron fue una capilar, que es sacarte sangre de un dedito y mirar con una tira reactiva en un glucómetro. Los valores estaban totalmente disparados y ya me quedé ingresada en el hospital durante un tiempo en O el sea, cual me fueron enseñando fíjate, sobre todo. estás hablando de que directamente te ingresaron. O sea, tu Sí, estado era sí, sí. realmente complicado. Claro, además es que cuando uno debuta con la diabetes, lo normal es que lleve tiempo y ya llega en estado de cetoacidosis, ¿no? Que la sangre está ácida. Claro. Es muy urgente que esos valores se normalicen cuanto antes porque puedes entrar en coma diabético. Por Mm. lo tanto, era importante ingresarme para normalizar esos valores, pero también para empezar a educarme ya. Es decir, era evidente que estaba ante el diagnóstico de una diabetes tipo 1, que es para toda la vida, y iba a tener que aprender. Date cuenta que cuando yo tenía 8 años, las agujas se cargaban con los viales. O sea, tenías que hacerlo a dedo, dándole golpecito al agua para sacar la burbujita, Burbuja. volver a bajarlo, ¿no?
Y además aprender a pincharte tú misma, saber calcular cuánta insulina te correspondía de base, más la que te correspondía por las comidas, más la que te correspondía, o sea, por todo, aprender a usar un glucagón, que es digamos que el opuesto a la insulina. Cuando tienes una hipoglucemia muy fuerte y no remontas, o incluso si pierdes el conocimiento, es súper importante que tu entorno sepa aplicarte un glucagón para poder rescatarte. Ajá. Y todo este tipo Comenta, de cosas, de disculpa, información. sí, disculpa Ana, para ir un poquito en el seguimiento cronológico. Con 8 años realmente, cuando te enteras, ¿no? En algún momento te dicen directamente a ti o a tus padres, dice, oye, tiene este problema. Con 8 años se entiende y se asume este procedimiento, este proceso que tú ya estás contando de esos controles, ese pinchazo, o no. Es como que, bueno, tengo 8 años. ¿Cómo voy? No, no eres consciente de un poco de las complicaciones, a lo mejor, que se pueden suponer para el futuro. ¿Cómo viviste con 8 años este tema? Vale, lo primero es déjame corregir a mí, porque llevo todo el rato diciendo 8 años y fue con 10. Me Bueno, lié con mi padre, fue con 10 años. Eh, Cuando a mí me informan en primera persona, cuando a mí me informan de esto, en realidad yo lo viví como algo positivo. Es decir, qué guay, porque ahora soy especial, ¿no? Porque tengo esta enfermedad a la que no le ves la importancia, ¿no? Tú estás en un hospital y sabes que eso no es lo normal, que tú vas a salir del hospital. Entonces tú claro. piensas que cuando salgas del hospital, pues bueno, sales sin muchas cosas de las que estás viviendo ahí, pero no es verdad, te las llevas puestas. Ujú. Esas cosas se van a ir contigo, pero no eres tan consciente, ¿no? ¿Y te supuso algún Entonces, tipo de como alivio? niña, Perdona, Ana, ¿te supuso algún tipo de alivio que ya te enteraras realmente de que tu pérdida de peso, tu exceso de sed, etcétera, etcétera, tal, o no? Porque ya sabías a a qué se ver, debía. yo creo que como niña no es tan importante. O sea, como niña no sé, no tuve esa idea, no me formulé esa idea de, bueno, por lo menos ya sé lo que me pasa y lo puedo atajar. No. O Era muy sea, pequeñita, claro. Ujú. le di más valor al hecho de decir lo que voy a presumir de que he estado en un hospital, mis compañeros me enviaron cartas. No, date cuenta, también era otra época, es Claro. decir, no existían los móviles, no, yo estaba aburridísima en el hospital, estaba deseando volver al colegio y me imaginaba esa vuelta con mi capa, ¿no? De superhéroe. Y, y no entendí muy bien, no entendí muy bien a lo que me enfrentaba. Yo creo que lo entendí cuando llegué a mi casa, es decir, cuando salgo del hospital, llego a mi casa y veo que es que esas jeringuillas las tengo que seguir cargando, que me tengo que seguir midiendo cada 2 horas el dedo, sacándome sangre. Eso ya no me gustaba, que todo era no, 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 Ujú. porque al haber menos información también es verdad que todo eran eh, limitaciones, ¿no? No te puedes quedar en casa de tu amiga, no puedes comer esto, Claro. no puedes salir sola, no puedes estar sin... Y claro, ahí empiezas a ver como la diferencia con tus compañeros, dices, uy, y aparece la idea, ¿no? Esto no es justo, esto está mal, esto no me tocaba a mí, Mm, ok. es complicado. Muy complicado, y más con 10 años, ¿no? Como dicen, ¿no? Y aparte, lo que decías antes, ¿no? Es como cuando alguien se rompe un brazo, una pierna, bueno, estás deseando llegar al cole para que todo el mundo le Claro. firme la pierna, para que mira, como el héroe, ¿no? La heroína que dice, bueno, aquí llegó con esta situación y luego, pues vas al otro lado, ¿no? Cuando ya empiezas a ver las consecuencias pues, de ese tema, ¿no? A nivel de Y tu al final, crecimiento, sí. el romperte una pierna o el tener una enfermedad aguda tiene un principio y un final, ¿no? Pero esto es como una condición Así de mismo vida es, que no se va a terminar claro. y cuesta tragarse la bola, ¿eh? Claro, está claro. A partir de eso, de que ya empiezas a valorar, ¿no? La problemática, ¿no? De las jeringuillas y toda esta situación que te va a acompañar, te condiciona realmente la vida, porque cuando eres con 10 años, evidentemente lo que estás diciendo, ¿no? No puedes quedarte en casa de una amiga, cuidado con salir, si vas a un cumpleaños, cuidado con lo que comes, ¿no? Pero bueno, vas creciendo, ¿no? 15, 16, no lo sé. Al final, ¿te condiciona la vida o realmente se puede hacer vida normal, evidentemente haciendo las cosas bien? A ver, haciendo las cosas bien se puede hacer vida normal, siendo consciente de que hay veces que no puede ser, pero igual que con la diabetes a veces no puede ser, con otras condiciones o sin ninguna, a veces no puede ser, ¿no?
Lo que pasa es que cuando tú tienes un conflicto, digamos que tú miras a través de ese conflicto, ¿no? Entonces, todas las cosas negativas, dolorosas o limitantes, las vas a ver desde ese conflicto. Entonces vas a creer que el problema es el conflicto. El problema no te das cuenta de que es tu actitud ante el conflicto, sino crees que es el conflicto. Entonces, si el conflicto es lo malo, ¿qué tengo que hacer? No mirarlo, que es un grandísimo error. Por eso es tan importante que los niños tengan acceso desde antes de tener un conflicto a quiénes son, a cómo se manejan, a cuáles son sus disparadores, a cómo reaccionar ante la adversidad, a qué me trae esto, a qué puedo hacer con esto. Si no tenemos esa educación y esa predisposición a pensar en soluciones, lo que pasa es que creemos que el problema es la situación y podemos actuar como en mi caso fue, sin una falta de, o sea, con una falta de recursos emocional, perdón, y, e intentando evitar lo doloroso. Y cuando evitas lo doloroso, el problema es que lo doloroso se multiplica y se multiplica y se multiplica y se expande, ¿no? Al final, lo que rechazas es lo que acaba dominando toda tu vida, porque si está aceptado y está integrado, bueno, me impide esto a veces, bueno, me molesta de esta forma a veces, pero está integrado, lo puedo aceptar igual que acepto mi cara, igual que acepto mi cuerpo, igual que acepto el dinero que tienen mis padres, que puede ser más o menos, el lugar en el que vivo, ¿no? Claro. Pero si quieres que toda tu vida el problema es ese, pues lo vas a evitar y si lo evitas, va a controlar tu vida. Claro. Al final nosotros cuando impartimos formación hablamos de la curva del cambio, ¿no? Entonces empieza por un rechazo, eso que tú me dices, ¿por qué a mí? ¿Qué injusta es la vida? ¿Yo qué he hecho para un poco para tener que lidiar con esto durante toda mi vida, ¿no? Y si te quedas en esa etapa de rechazo, en el esque, en la queja permanente, pues evidentemente no abordas la situación como tienes que abordarlo, ¿no? El siguiente paso es asumir, controlar aquello que se pueda controlar, que es un poco la medicación, el tema y asumir aquello que evidentemente te va a acompañar, pero que no puedes controlar y va a estar ahí aunque no quieras. Entonces, ahí es donde se consigue un poco el equilibrio y donde las personas reaccionan, ¿no? Porque si te quedas en la etapa de rechazo, en el esque, en la queja, pues evidentemente no vas a avanzar y vas a estar en esa, como tú dices, ¿no? En esa posición de rechazar lo que me pasa, pero, pero tampoco actuar ni asumir el control de los temas en los que tú puedes, sí que puedes actuar, ¿no? Y entonces Claro. vas creciendo, vas avanzando, estás en esa etapa inicial de rechazo, llegará un momento, entiendo, en el que ya superas esa etapa de rechazo y dices, oye, esto es lo que hay y a partir de aquí, ¿qué tengo que hacer, no? Que es un poquito la experiencia de vida que también nos gustaría escuchar, ¿no? A partir de que dices, bueno, ya está, esto es lo que me ha pasado, no, lo que no puedo cambiar, no lo puedo cambiar. ¿Cómo enfocas esa parte ya de ese crecimiento personal, ¿no? Para también interiorizar que esa enfermedad te va a acompañar toda la vida, ¿no? Bueno, pues a ver, fue un camino súper largo. Evidentemente me tuvieron que pasar muchas cosas para darme cuenta. No fue un día despertarme y decir, ay, pues mira, es lo que hay, ¿no? Fui perdiendo muchas cosas en el camino, como te digo, a nivel físico, digamos, la salud. Ujú, Y evidentemente esto también me hizo vivir experiencias que estaban totalmente relacionadas con ese rechazo, que yo creía que era la diabetes, pero en realidad al final era un rechazo a mí misma, ¿no? Vivir experiencias sentimentales muy desagradables en las que yo me anulaba totalmente. Bueno, yo he tenido relaciones de años y que esas personas no supieran que yo tenía diabetes. He puesto en peligro a compañeros porque he ido a grabar con ellos durante horas y horas y días y no saber que yo tenía diabetes. De hecho, vivir una hipoglucemia muy severa y ellos no saber que yo tenía diabetes, o sea, cosas muy arriesgadas, muy ujú. peligrosas, que me fueron haciendo mucho daño. Y el momento en el que pierdo la vista por el ojo derecho es cuando hay algo que dice, Hace el no, clic, ¿no? no podemos seguir En por ese aquí. momento hace clac, ¿no? El cerebro dice, oye, aquí hay que hacer algo, ¿no? Ujú, Claro, al final yo creo que todas esas cosas eran necesarias, ¿no? No fue a donde me fue llevando mis propias decisiones porque yo tenía que vivir ese camino del que me siento y que puede quedar raro, pero me siento profundamente agradecida, ¿no? Porque al final lo que he conseguido
es aprender a quererme. Y a lo mejor sin todas esas circunstancias de vida, puede que no hubiese aprendido. O sí, porque el No, camino bueno, hubiese son sido otro, ¿no? experiencias. Lo que sé es que Son hoy experiencias, claro. eso sí lo Si he no se viven, aprendido. claro, si no se viven esas experiencias, no tienes esa experiencia, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? En Claro. definitiva, si no las vives, no las tienes. Y entonces, en un momento dado, de lo que es importante de esa experiencia, que muchas no fueron positivas por lo que cuenta, sacar los aprendizajes adecuados, ¿no? Esta es la importancia, ¿no? Ujú. Ujú. Que tú fuiste adquiriendo a De base hecho, de creo cuando que lo llegó más el crack, importante... ¿no? Ujú. Sí, que Ay, digo, te he perdido, te has que digo, parado. que fue el momento en el Ahora, que hiciste clac y a partir de ahí, ¿qué fue lo que, cuál es el cambio más significativo que tú implementaste en tu vida después de ese momento ya en el que llegaste a la conclusión de que había que hacer algo? bueno, yo supongo que esto para cualquier persona será una súper chorrada, pero para mí, el decirle a otro ser humano, tengo diabetes, Mm, el comer delante de otras personas, ujú, esos son el subir fotos o vídeos a las redes sociales comiendo, poniéndome el sensor, eso para mí era lo más vergonzoso, lo más humillante y lo más bajo a lo que yo podía aspirar y sin embargo hoy en día lo hago con alegría, con orgullo y además con afán de poder ayudar a otras personas. De hecho, te iba a decir antes que se me dio paró la imagen, que yo me he dado cuenta, lo más valioso que he descubierto en mi vida es que no la misma circunstancia, no la misma, una muchísimo peor, o sea, siendo muchísimo peor, porque al principio solamente tenía diabetes, ahora tengo diabetes más 8.000 millones de complicaciones asociadas, ¿no? Y solo cambiando el lugar desde el que lo miras, la vida cambia. Entonces, no son las circunstancias las que te hacen pasarlo mal, no. Lo sé, lo he vivido, lo he transitado, lo he conocido y se lo puedo defender contra quien quiera, porque no son las circunstancias las que determinan tu estado de ánimo. Eso no es verdad y yo me lo creí mucho tiempo. Creí que yo estaba triste, estaba deprimida, estaba enfadada por la diabetes y no era verdad. Era por mi eso. manera de mirarlo. Claro, es como enfocas esa situación que estás viviendo, ¿no? Según cómo enfoque Exacto. ese problema, en el mundo de los negocios hablamos del fracaso, ¿no? Tienes un fracaso empresarial, dice, bueno, ¿cómo enfocas ese fracaso? Desde el punto de vista de la queja, de pobrecito de mí, mira tú, me equivoqué, no sé qué, o decir, oye, pues he fracasado por los motivos que sean, y a partir de ahí sigo porque todavía tengo mucho recorrido por delante, ¿no? Y es un poco el planteamiento, asumimos el tema y caminamos, ¿no? Si hay personas que nos están escuchando que tienen diabetes o tienen familiares, sobre todo si son gente joven, ¿qué les dirías, Ana? Un poquito por todo lo que tú has vivido, sobre todo un poco, pues ya si eres mayor, entiendo que ya has vivido de otra forma, ya tienes mucha más información y tal, pero gente joven, adolescente, ¿qué les dirías para que entiendan un poquito el proceso? Que igual lo que están viviendo tú lo has vivido ya y que entiendan que puede ser normal, pero que igual tienen que trabajarlo un poquito más, pedir ayuda, no lo sé. ¿Qué les diría a la gente, sobre todo joven? Bueno, yo lo que les diría es que ninguna circunstancia en la vida, se llame diabetes o se llame como se llame, determina tu estado de bienestar. Eso no se lo deben creer nunca. Siempre van a ser dueños de su vida, para bien o para mal, porque se puede decidir muy mal, ¿no? Ujú, Siempre van a ser dueños de su vida. Entonces, creo que cuando hay un área de dolor, debemos adueñarnos de ella, no dejar que se adueñe de nosotros. En mi caso, que yo nunca me imaginé hablar de diabetes, hoy por hoy lo que más feliz me hace en el mundo es acompañar a otras personas con iniciativas como por ejemplo Diabestars, que es un programa que hago todos los años por el Día Mundial de la Diabetes. Esto, para mí, le da un sentido a mi vida, porque es lo que yo hubiese necesitado de niña. ujú, Entonces, que se centren en qué es lo que necesitan o hubiesen necesitado y que lo hagan. Que no se queden esperando a que la vida les compense por otro lado, que lo hagan ellos, que ujú. busquen esa compensación y la creen, ¿no? Que no todo está creado e incluso lo que está creado no tiene nuestra firma. Entonces, que creen ese sello, ese secreto, esa varita mágica que le va a dar luz a otros y mientras que le damos luz a otros, nos damos luz a nosotros, porque Ujú. somos lo mismo todos en distintos recipientes. Qué bueno. Y entiendo además, por toda tu experiencia,
que el sentir esto de ser diabético, una persona diabética, que no debe verse como una vergüenza, sino sencillamente es una condición física que hay que asumir, pero no hay por qué avergonzarse de ello, digo, ¿no? Por las sensaciones que tú comentabas hace un ratito, ¿no? Eso de decir, oye, que no le digo a nadie que soy diabética, que no sé qué, el comer delante de otras personas, pues pienso que también eso es importante, y más en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Donde ese concepto del Claro. yo, ¿no? Y del cómo me ven los demás, pues ahí también está muy condicionado por lo que piensen los demás, ¿no? Pues pienso que es importante perder un poco esa vergüenza porque es una enfermedad que te tienes que cuidar, te tienes que tratar y pensar menos en lo que puedan pensar los demás de ti y pensar en ti, en tu bienestar y en tu salud, ¿no? Fíjate, Carlos, que es que la vergüenza surge de la comparación. Si no existiera comparación, no existiría la vergüenza. Claro. Y nosotros nunca nos comparamos con objetividad, entendiendo que la objetividad existiera, que no existe, Ujú. pero aunque existiera, nunca nos comparamos con objetividad. Siempre nos comparamos desde el vaso medio lleno, medio vacío, perdón. Entonces, si Ujú. tú te comparas desde el vaso medio vacío, el otro siempre va a estar más lleno. Ujú. Por lo tanto, no compararse, inspirarse. Si hay alguien que crees que tiene una vida mejor que la tuya, mira en qué crees que es una vida mejor que la tuya para inspirarte y para seguir esos pasos y hacer tu vida mejor también. Qué bueno. Pues Ana Trabadelo, oye, muchísimas gracias. Esto que cuentes en primera persona y con la facilidad y la simpatía con la que lo cuentas, la verdad es que nos ayuda muchísimo a entender la enfermedad y sobre todo ya, no solo la diabetes, sino un poco los procesos de todas las enfermedades largas, ¿no? O crónicas, que evidentemente hay que afrontarlos con otro punto de vista, pasando el primer momento del rechazo, ¿no? Pero a Claro, partir por de ahí supuesto. hay que enfocarlo de otra forma para que tengas una vida más sana, más feliz te permite relacionarte mejor, ¿no? Mejor en tus habilidades de relaciones interpersonales y todo esto, porque si no, si nos centramos en nosotros hacia adentro, ¿no? En lo perjudicial, al final pues nos estamos haciendo más daño que beneficio, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Ana, por contarlo y contarlo de esta forma. Y oye, para adelante con esos actos también de difusión que haces, ¿no? Con el tema de la diabetes. O sea que para adelante y muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito aquí en nuestro programa Hacedores del Cambio. Muchas gracias, Ana. Gracias,